Bienvenidos a todos y todas al episodio número 7 de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a ver la Salvia divinorum o Scapastora, una planta súper interesante de México. Salvia divinorum. La Salvia divinorum es una planta perenne de la familia de las Lamiaceae, nativa de las áreas mazatecas de la Sierra Oriental de México. Tiene grandes hojas de color verde y alcanza más de 1 metro de altura. Las flores, que florecen rara vez, son blancas con un cáliz violeta pequeño que está cubierto de pelos y glándulas. Su hábitat son los bosques tropicales y su reproducción se lleva a cabo a través de esquejes. Ha sido utilizada por los indios mazatecos con finalidades de adivinación, así como para tratar distintas enfermedades como la anemia y la diarrea. El uso de la salvia está asociado al uso de hongos psilocibios en los cultos mazatecos, por sus usos chamánicos, adivinatorios y mágico-religiosos. Tradicionalmente los rituales se llevan a cabo de noche, en oscuridad y en silencio. Los participantes mascan las hojas por pares y el jugo que producen no se traga, sino que se mantiene en la boca para que se absorba por las mucosas. Una vez empiezan los efectos, las personas se tumban y se quedan quietas y en silencio. El ritual de salvia suele durar menos de 2 horas. Las hojas de Salvia divinorum contienen 2 dipertenos llamados salvinorina A o divinorina A y salvinorina B o divinorina B. La salvinorina A es la sustancia psicodélica natural más potente que se conoce. Es 10 veces más potente que la psilocibina. No es un alcaloide. A nivel farmacológico, actúa como un agonista selectivo de los receptores opioides kappa, lo que la diferencia de otros compuestos psicodélicos que actúan principalmente en el sistema serotoninérgico. En el mercado se pueden encontrar secas de Salvia divinorum, aunque resulta más habitual la presentación es en forma de extractos. Estos extractos son más potentes que las hojas secas, por lo que se requiere una cantidad mucho menor para alcanzar los efectos psicoactivos. Y vamos ahora a ver las formas de usos. Número 1. Mascando las hojas o haciendo una infusión, los efectos suelen aparecer a los 10 minutos y se mantienen durante 45 minutos más. Las dosis que se utilizan en estos casos suelen variar desde los 5 pares de hojas, dosis no psicoactiva pero utilizada por enfermedades, hasta los 50 pares. Número 2. Vía fumada, los efectos se instauran mucho más rápido y la intensidad es mucho mayor. Su pico se prolonga durante 20 minutos y suele durar alrededor de 30 minutos. La frecuencia de experiencias difíciles o aterradoras parece ser relativamente alta entre los usuarios cuando fumada, y esto tal vez puede llevar a la persona a percibir miedo y pánico. Y vamos ahora a ver uno de los efectos más comunes. Número 1. Variación en la percepción de la realidad. 2. Aumento de la apreciación estética del entorno. 3. Visiones. 4. Sensación de entrar en otras dimensiones. 5. Experiencias espirituales. Y 6. Pérdida de la sensación de identidad y disolución del ego. El contexto o setting es muy importante. Entornos seguros, tranquilos, con una baja cantidad de estímulos y con un cuidador sobrio reducen los riesgos de accidentes y malas experiencias. Y como siempre, es importante tener en cuenta también el estado mental. Y terminamos el video con unos datos curiosos. El primero es que el uso de Salvia divinorum parece tener una baja tasa de continuidad y alrededor de la mitad de las personas que la consumen alguna vez no tienen intención de repetir. Y el segundo es que ni la Salvia divinorum ni la salvinorina A están incluidas en las listas de las convenciones de las Naciones Unidas sobre las drogas. Muchísimas gracias por seguirme hasta aquí. Si quieren ayudarme, pueden por lo menos suscribirse al canal o con una pequeña donación en Bitcoin, Ethereum o en mi PayPal que dejo en la descripción. Muchísimas gracias.